¿Y ustedes por qué no iban al colegio? Recursos. ¿Que la universidad no les paga el viaje? Que la universidad pagaba. Por ejemplo, yo cuando era estudiante, sí, la música pagaba todo. Hotel, carro. Solamente la alimentación, por ejemplo, en su caso, todo lo demás no pagaba. Aquí ni el pasaje, ni la comida, ni nada. ¿Así? ¿Nada? ¿No tienen ustedes un bus? No. ¿Y la USA tiene? Tenía, bueno, Chacarra lo tenía. Tenía, pero no es. Tenía. Bueno, ya lo que decir. No sabía eso. No sé qué descuida de esa profesora especial. Ya, vamos a comenzar con este primer tema, ya cuando lleguemos, como les comento, ya más o menos un poco al mismo nivel que sus compañeros que ya hemos comenzado. Esta primera unidad es justamente las características básicas del sistema abierto. Más que nada, definiciones, conceptos, lineamientos generales que tengo que tener a la hora de comenzar a construir la carretera. ¿Ya? A ver, veamos, generalidades, a ver. Esto ustedes ya lo saben, pero vamos a recordar nada más, un pequeño recordatorio de todo lo que implica tener una carretera, obviamente, ¿no? A ver, veamos. Leemos y explicamos. Una carretera es una vía de dominio y uso público, eso es lo primero, ¿no? Cuya producción y construcción es fundamental para proveer circulación vehicular. El objetivo de la carretera es que transiten por ahí vehículos y personas, obviamente. Se clasifican en función de los carriles, de las calzadas, de cruces del mismo nivel y del tráfico que soporta. Eso también ya lo conocen desde Camino Sur. Primer concepto. Segundo, sigamos. Es importante, dice, saber que el desarrollo económico de un país se relaciona en forma directa a la infraestructura de la migración. Aquí, por ejemplo, está la importancia de una vía. También eso ustedes lo conocen, solamente hacemos un pequeño recordatorio. Ustedes saben muy bien que para que un país, llamémosle así, se digne de ser desarrollado, tiene que tener infraestructura. Y una de esas infraestructuras que necesita son las carreteras. ¿Ya? Por esa razón nuestro país, bueno, aún se considera todavía un país en vías de desarrollo o subdesarrollado o un país del tercer mundo, como le llaman coloquialmente. ¿Por qué? Porque nos falta justamente infraestructura y sobre todo en lo que es carreteras. Nos falta bastante. Obviamente sí se está revirtiendo eso, pero obviamente aún falta mucho por hacer, porque eso no se va a poder revertir a la noche de la mañana, va a tomar tiempo, será por 20 años, 30 años, para llegar, digamos, a estándares mínimos deseables de infraestructura, digamos, vehicular. ¿No? Entonces, mientras más carreteras haya en un país, más desarrollado es. ¿Por qué? Porque obviamente a través de él se llega a los diferentes sectores de la sociedad, se unen, se promueve el movimiento de personas, intercambio de productos, mercancías, cubrir necesidades, servicios, todo se promueve. Es como la circulación de tu cuerpo, ¿no? Si digamos a tu dedito no le llega sangre, ¿qué pasa en 1 o 2 días si no le llega sangre a tu dedito? Necrosis, ¿sí? Tu dedo empieza a pudrirse, se empieza a putrefactar tu dedito, se va a hacer como aparece un huesito, es lo mismo. Si en una parte del país, a un poblado, digamos en la serranía, o en la selva, o en las partes altas, o quizás en un descampado en la costa, no llega a la carretera, ese poblado va a estar pues, desconectado del resto del país, ¿no? Va a tener, obviamente, o va a estar en condiciones digamos, de inferioridad con respecto a los demás. ¿Por qué? Lo dirán ustedes, porque digamos, comparemos, ¿no? Un poblado que sí está conectado con las capitales de provincia o interconectado mediante carretera, como otro que no está. El que está conectado va a recibir, digamos, las nuevas novedades en tecnologías, nuevas novedades en productos, más intercambio comercial, conocimiento nuevo, va a llegar maquinaria, ideas, culturas, y eso es bueno. En cambio, el poblado que no está comunicado o es muy difícil de que se llegue, siempre va a estar encapsulado en ese mismo sitio. Las ideas van a ser las mismas que sus abuelos. Las cosas que tienen también no van a cambiar porque no llega nada nuevo o es difícil que llegue.
El conocimiento, digamos, académico para los niños y jóvenes también va a ser un poco desfasado, porque quizás los libros no llegan con facilidad, o los profesores también no llegan, porque es muy difícil llegar a esa zona, porque no hay carretera para que lleguen fácilmente. Entonces, obviamente, esos niños que van a crecer ahí y van a ser adultos, van a estar en desventaja con los niños que sí tienen acceso a la educación rápida y que llega a través de las comunicaciones. ¿Eso qué significa en el país? Desigualdad. Eso es desigualdad. Y eso no se puede permitir. Todos los niños de este Perú o de este país tienen que tener las mismas condiciones educativas mínimas básicas. No puede ser que uno tenga más conocimiento o acceso al conocimiento, ¿no? o quizás por ahí, ¿no? Libros, se puede decir también carpetas, pizarras, proyectos, debe tener acceso. Entonces, las carreteras, de alguna manera, eso también, ¿no? contribuye a que esa brecha de desigualdad se quede. Lo mismo podemos hablar en salud. Un poblado que está comunicado con carreteras, pasa una emergencia, rápidamente llega una ambulancia y se lo llevan. Funciona. En cambio, a un poblado que no está comunicado, ¿cómo llega la ambulancia? ¿Cómo llevas de emergencia a una persona? Se va a morir. Eso también es desigualdad. Porque el de la ciudad tendría que acceso rápidamente que lo atiendan y el que no tiene en el campo, ¿no? Eso se debe solucionar con infraestructura. Y eso lo puedes replicar para todos los ámbitos. Falta bastante. Se está cerrando poco a poco eso. Como el digo, de la noche a mañana toma tiempo, lustros, décadas de cerrar, pero lo bueno es que se está haciendo y espero que se siga cerrando a nivel nacional, ¿no? Entonces, eso es justamente uno de los objetivos de las carreteras. Necesitamos que en el Perú haya más carreteras. Y ni hay que hablar de ferrocarriles, si es que hay ferrocarriles para llevar mercancía también, mejor todavía. Si ustedes comparan en las carreteras de los países más desarrollados en Europa, Estados Unidos, en Oriente, tienen un conglomerado de carreteras de buen nivel. En cambio, aquí en Sudamérica no hay mucho de eso. Entonces, ese es el objetivo, construir carreteras. Eso es un indicador para saber si un país está medianamente bien desarrollado o no. Pues eso. Listo, sigamos. Ahora, tú para construir una carretera pues, tienes que hacerlo bien, ¿no? No tienes que hacerlo pues, como se dice, a lo que yo creo, hoy día me levanto con ganas de construir carretera y mañana estoy teniendo máquina, no es así, ¿no? Tiene que haber una planificación siempre. Tú para hacer un proyecto tienes que planificar hasta el último detalle. ¿Ya? Tienes que ver primeramente, ¿no? La idea, a ver, quiero unir los pueblos, ¿cómo lo uno? ¿Bajo qué criterios lo uno? Eso ya han visto en la primera parte del camino, ¿no? ¿Cómo lo voy a construir? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a diseñar? ¿Bajo qué condiciones? ¿Quiénes lo van a usar? La demanda, todo eso, la velocidad, todas las condiciones. ¿Voy a dañar el medio ambiente? ¿No voy a dañar? ¿Va a haber una reserva por ahí quizás ecológica que no puedo pasar? ¿O arqueológica? ¿Cuántos van a ser los beneficiados? Todo. Y cuando ya empiezan los planos en sí, ven el diseño, el ancho de la carretera, va a tener cuneta, no va a tener cuneta, va a ser de 2 carriles, de 3 carriles, ¿qué va a hacer? ¿Va a tener curvas, no va a tener curvas? ¿Va a tener una zona plana? ¿Va a tener rellenos? ¿Qué va a hacer? Va a tener elementos de protección, muros de contención, pontones, quizás para alcantarillas, para quebradas, ¿qué va a tener? Eso se planea hasta el último detalle, expediente. Si no tienes eso, ¿cómo construyes? Eso se llama improvisación, si no lo construyes, ¿no? Luego de construir tienes que operarlo. ¿Alguien las va a operar? La carretera solita no se va a mantener, ¿sí o no? Alguien tiene que operar y mantenimiento. Alguien tiene que operarlo y conservarlo. Porque como cualquier objeto que tú lo dejes a la intemperie, en un año se debe deterioro. El sol, la lluvia, lo desgasta, eso ahí lo vamos a ver. También tiene que alguien mantener. ¿Y quién lo va a mantener? ¿El gobierno municipal, el gobierno regional, el gobierno nacional? ¿Lo vas a dar a un privado? ¿Lo vas a conseguir? ¿Quién lo va a hacer? También tienes que decidir eso. ¿Quién lo va a hacer? ¿Ya? Y como todo, acción humana tiene un efecto al medio ambiente. Es así, construir algo afecta al medio ambiente, pero el objetivo obviamente no es que tú detengas la construcción, el objetivo es que tú veas y lo minimices el impacto. Quiero hacer el caso de una carretera entre 2 poblados y justo voy a pasar por un pantano, no sé, o quizás por algún lago, quizás, o por una zona protegida. No por hacer la carretera te vas a matar toda una zona de biodiversidad. ¿Con qué derecho haces eso? No se puede hacer eso. Pues tienes que ver que el impacto obviamente también sea el mínimo, sea más pequeño. Yo no digo que no sea impacto. El ser humano simplemente por existir ya contaminamos este medio, este planeta. Pero obviamente tiene que ser mitigado, se llama la palabra, el impacto ambiental, sea el mínimo. Que sí va a haber, pero que sea bien poquito. Y obviamente hacer la carretera que sea segura y cómoda, ¿no? Si por ahí van a transitar vehículos,
Esas personas tienen que ir con seguridad y comunidad, no pueden estar expuestas a peligro. ¿Ya? Esas condiciones. Entonces, todo eso tiene que verse en la construcción en carretera. ¿Ya? Todas esas cosas. Ya no se puede hacer, como se dice, a la improvisación. ¿Ya? Y todo proyecto de construcción tiene que planearse así. Yo hago este edificio, tiene que planearse hasta el último clavo, que va a entrar ahí, dónde va a ir, cuánto va a ir, dónde, en qué momento debe ir. ¿Ya? Entonces, la construcción de una carretera tiene diversas etapas, ¿no? Desde la concepción de la idea, la generación del anteproyecto, o sea, la viabilidad en otras palabras, la ejecución ya del expediente, la elaboración del expediente, los planos, los ensayos, los estudios, todo lo que tiene que ver, y finalmente la operación, la construcción y la operación. ¿Ya? Implica bastante. Ese es el objetivo de una carretera. Eso ustedes ya lo saben, ¿ya? Simplemente lo estamos mencionando. Vamos a ver un poco las estadísticas del año 2024-2. Estas son las últimas estadísticas que nos da que nos da el gobierno. Lo vamos a sacar. He copiado solamente el archivo. Está en estas estadísticas salen cada año. Solo una mención lo voy a hacer, nada más. Para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo está el Perú. Ahí está. Ya, vamos a ver las estadísticas rápidamente. ¿Dónde está? Ahí está. Esto ustedes lo pueden descargar del, ¿cómo se dice?, del MTC, no es digamos, algo rebuscado, lo pueden descargar, no hay problema. Estas estadísticas, digamos, es información de todo lo que el año pasado se ha avanzado. O sea, cada año el MTC saca esta información. O sea, todo lo que vamos en 2025, el gobierno pero ahora en lo que es vías de comunicación, tendrá un informe estadístico el año siguiente, en mayo o junio de 2026. Esto lo han sacado igual en junio, creo que han sacado esto. Pues toda la información estadística, sobre todo lo que queremos nosotros carreteras y cómo está el Perú. Ustedes se vienen aquí, descargan, como digo, este archivo y se van a la parte de infraestructura vial, que es lo que nos interesa. Ahí de todas las ramas también de infraestructura acuático, concesionarios, todo hasta ferroviario, aéreo. ¿No? Nos interesa la vía. Aquí, por ejemplo, tenemos una gráfica que nos muestra ya cómo ha ido evolucionando la cantidad de kilómetros de vías, independientemente si es vías trocha carrozable, a nivel de brazos o está pavimentado. Acá simplemente menciona la cantidad de vías nuevas que se están generando en el país. ¿Ya? Como pueden ver, a ver dónde está. El año 2020 comenzó obviamente desde la pandemia como referente de parte. 2021 creció fuertemente. 2022 ya ahí se estancó un poco en el 2022. 2023 también se siguió estancando bastante y recién este año recuperado un poco. ¿No? Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí entre esto y esto, ¿cuánto hay ahí? Hay casi 400 kilómetros aproximadamente, un poquito. Y de acá a acá sí ya recuperó bastante. ¿Cuánto hay de acá? Casi, o más, ¿no? Más de 1 kilómetro, digo, más de 2000 kilómetros casi. Hay casi, ¿cuánto acá? Sí, casi aproximadamente 2000 kilómetros aumentado. Está bien, así tiene que ser. ¿Ya? El 2023, por ejemplo, ha sido bastante estancado, no se ha avanzado mucho en 2023. 2024, el año pasado sí ha recuperado, y donde estuvo fuerte fue de 2020 a 2021. Un poquito creció y ahí se estancó a 2023, 2024 prácticamente un poco ya recuperó. ¿Ya? Eso es infraestructura. Esperemos que esto siga subiendo, obviamente, ¿no? Lo ideal, ¿cómo sería que esto fuera así? Una fuerte inclinación, que significa que va a haber más carreteras. Ahí podemos ver los colores que están viendo ahí, justamente implican las vías nacional, departamental y vecinal. La más grande es la vecinal, obviamente. Ustedes pueden ver ya desglosado cuál ha avanzado, obviamente. ¿Ya? Esa es una primera gráfica para que ustedes entiendan. Segundo, vamos acá. Vamos a ver aquí un poquito este resumen que nos dice lo siguiente. A nivel nacional hay 182.000 kilómetros de carreteras. ¿Ya? Bastante. Pero de esas 182.000, 175.000 existen, o sea que tú puedes recorrerlas
Y el detalle está en que hay proyectadas 6.000, dice, 6.800. ¿Cómo proyectada, ingeniero? Que están por nivel de idea, expediente, anteproyecto, viabilidad. O sea que aún no se ha materializado, está comenzando la construcción quizás. Entonces, acá tenemos 6.000 nuevas o 6.800 kilómetros nuevos que se van a adicionar. Ahora, ¿en cuánto tiempo se van a adicionar? Ahí es el detalle, tomará algo de tiempo, 2, 3, 4 años. Lo que implica hacer los expedientes, lo que implica hacer el proyecto, su viabilidad, lo que implica la construcción misma. Hasta eso, cuando se termina de construir, digamos 100 kilómetros de acá, eso se suma acá automáticamente. Así. ¿Ya? Entonces, de esos 182.000, 6.800 están proyectados, dice, y 175.000 existen. Pero aquí viene el detalle también un poco. De lo que existe, o sea, de lo que tú puedes recorrer, me dicen, estos 175.000 que existe actualmente, ¿ya? Pavimentado solamente, ¿cuánto está? No, acá vamos a ver. 34.000 y 141.000. Así. ¿Ya? Eso es lo que está pavimentado, está 34.000 y 141.000 no está pavimentado. ¿Ya? Vamos a ver acá cómo está. Entre 175.853. Ahí está, este porcentaje está ahí. Quiere decir que 19% está pavimentado y prácticamente, o 20% pavimentado y el 80% no está pavimentado. Es bastante lo que no está pavimentado. Ahora, ya los de abajo más bien lo desglosan a cuál corresponde, si es nacional, departamental o vecinal. Por ejemplo, vamos a ver las vías departamentales, para hacer un análisis de cómo están las vías que unen las regiones. A ver, veamos. Dice, en la vía departamental son 32.000 kilómetros que existen. Bueno, no existen, que digamos están inscritos. De los cuales, dice, esos 32.000, 27.000 existen, dice que tú puedes recorrerlos con tu auto, y 4.500 están proyectados, lo que les dije en su momento. Que está en etapa de expediente, o alguien que está viendo la viabilidad del proyecto, pero está en alguna etapa antes, obviamente, de la construcción. ¿No? Están todavía, o quizás como han empezado recién la construcción, pero aún no es palpable todavía. Listo. Pero de lo que existe, me dice, ya de lo que existe, 20% me dice, ya, o 6.900, está pavimentado, y 20.000 no está pavimentado. ¿Ya? Entonces, igual no puedes fácilmente sacar 7.000 sería el primero, porque 6.000 entre 27.732. Ah, bueno, en este caso sería 25, ¿no? 25% acaso. Y quiere decir que no está pavimentado 75%. Ya está. Así, de esa manera. Ya, de esa manera uno puede fácilmente sacar porcentajes. Y peor todavía lo que no es en los vecinales. ¿Ya? Peor todavía en los vecinales. Entonces, falta mucho por pavimentar en el Perú. ¿Ya? Hay carreteras sí, pero no están pavimentadas, o sea, están en tierrita y cosas palabras. ¿Ya? Eso también se debe notar. ¿Por qué? Porque tener una carretera a nivel de trocha o base no es para que, digamos, adecuado. Entonces ahí tenemos bastante. Eso es, digamos, de resumen del, digamos, del número de kilómetros a nivel nacional. Aquí más bien ya está por departamento, ya o región, uno puede fácilmente, por ejemplo, Arequipa, ¿dónde está? Ahí está Arequipa. En Arequipa dice que tenemos 10.347 kilómetros, ¿ya? Pero de los cuales 10.333 existe y solo está proyectado para hacerse 13 kilómetros. Es chiquitito, no hay más. ¿No? Ahora, de lo que existe, dice, de lo que existe, está pavimentado 2.800 y no está pavimentado ¿cuánto? 7.000. Si tú haces una pequeña división, vamos a ver cuánto sale. A ver, lo que está 2.886 entre 10.334, ya 28%. Lo que está pavimentado es el 28% y lo que no está pavimentado, 72%. Así.
Bueno, en resumen sería pues 30-70, ¿no? Si lo redondeamos. Ya, si lo redondeamos sería 30-70. Entonces, en Arequipa, el 30% redondeado está pavimentado. Y lo que no está pavimentado es el 70% del que no está pavimentado. Tanto desde el ámbito vial, digo vecinal, regional y nacional. Y como mayormente las vías vecinales son lo que no está pavimentado, ¿no? Entre pequeños distritos, uno puede deducir que la mayoría de pequeñas poblaciones, poblados, centros poblados que hay en la región de Arequipa, esas vías de comunicación de esos centros poblados no están pavimentadas. Falta por hacer. Entonces hay bastante. Y así puedes ir analizando de todas las regiones del Perú cómo están. Entonces, ahora, eso por ejemplo, y te sigue analizando todavía un poco lo que no está pavimentado. ¿Qué te dice lo que no está pavimentado? Esos 7.000 corrientes que no están pavimentados. De esos 7.000 te dice 1.775 están como a nivel de afirmado, o sea que tienen una pequeña capa base de estructura y tierra. O sea, digamos de material, digamos seleccionado, han puesto una pequeña capita. Eso es afirmado. 2.000 están sin afirmar, o sea que ese nivel de suelo no va de terreno natural que lo han hecho. Se han hecho el camino, el trazo, pero ahí lo han dejado. Lo han aplanado el terreno natural y punto, ahí lo han dejado. Y tenemos 3.000, que es el mayor todavía, que están a nivel de trocha. ¿Qué es trocha? Es el mismo que el anterior, pero sin condiciones geométricas de diseño. O sea, es como que alguien ha agarrado, pero ha hecho un trazo como que han querido crecer y ahí quedó. Trocha es lo mismo que sin afirmar, pero no contempla, digamos, los criterios de diseño geométrico mínimos. Es muy probable que esas carreteras ya no sean de ahora, ya tengan más de 50 años de haberse hecho. Y en ese tiempo no había como ahora ingeniería de carretera, simplemente agarraba un burro y el burro le hacía la carretera. Así era, el burro hace carretera. Hagan prueba, a ver, suelten un burrito de un pueblo a otro pueblo, a ver cómo el burro se hace en serio, los burros hacían carretera, así hacían. El burro por delante y la maquinaria detrás del burro. El burro le señalaba el trazo. ¿Ya? Eso obviamente, así ya han hecho hace como 50-70 años, ¿no? Y quedó. Y hasta ahora sigue quedando, algún porcentaje aún queda. 3.000 kilómetros no es nada especial, es bastante. Listo, eso es en el respecto a las estadísticas. Ya, eso quería comentarles. Ya un poco saben cómo está el Perú. Falta bastante por pavimentar. Falta bastante, sobre todo en esta región. Y también hay bastante kilómetros que están proyectados a nivel nacional. Es bueno también que siga bien. Sigamos rápidamente. ¿Cuál es la ingeniería básica en el proceso constructivo de una carretera? ¿Qué es lo que yo debo tener en cuenta a la hora de construir una carretera? Digamos de manera genérica. Primero la geodesia y la topografía, lo que son las coordenadas, ¿no? Con lo que voy a trabajar, y las dimensiones correctas, pues, ¿no? Primero de la carretera, bueno, ancho, largo, dónde están las curvas de nivel, el relieve, todo eso, ¿no? Geodesia, coordenadas, topografía, medición, relieve. Hidrología, hidráulica y drenaje. Yo voy a construir la carretera en una zona, ¿no? Tengo que ver si en la zona llueve mucho o no llueve mucho. ¿Eso quién me lo da? La hidrología. Ahora, si llueve mucho y tengo que ver las obras hidráulicas y de drenaje, porque no, el agua es perjudicial para la carretera, tengo que ver todo eso. ¿Cómo yo debo drenar el agua de la futura carretera? ¿Y qué debo hacer desde el punto de vista hidráulico? Geología y geotecnia. Geología, importante. La carretera va a estar en medio de la nada, en medio de un suelo natural. Bueno, ese suelo tiene obviamente rocas. ¿Las rocas qué son? Tienes que ver la forma, tamaño, historia, composición, todo eso ve la geología. La geotécnica, ¿qué ve? Las propiedades mecánicas del suelo, obviamente. Si resiste, no resiste, si es arcilla, si es arena, si se esponja, no se esponja, o fácilmente se hunde, eso. Es el geotécnico, o sea, se lleva mecánica de suelos. Aspectos ambientales, lo mismo. ¿Voy a pasar por una reserva natural o no? Si hago mi carretera por acá, ¿voy a talar árboles? ¿Voy a matar una biodiversidad? No, eso también. Y si es el daño mucho, tengo que buscar otro trazo. Estudio de seguridad vial, lo mismo, ¿no? Como les comenté, las personas van a transitar por esa vía con seguridad, o deben transitar por seguridad. Reconocimiento del terreno, ¿dónde estoy? Estoy en medio de la nada, en un desierto, cerca de un centro poblado, cerca de una ciudad, cerca de un río, cerca de un lago. ¿Dónde estoy? ¿Ya no? Derecho de vía es, digamos, el área o la jurisdicción de la carretera, hasta dónde llega la jurisdicción de la carretera legalmente hablando. Y si es que en el Perú hay bastante, donde tú excavas y encuentras una momia,
Ahí va, en el Perú hay tantas culturas prehispánicas, o preincaicas todavía, ¿sabes? Cuando tú excavas, ¿verdad? Se encuentran muchas veces con restos arqueológicos. Y eso obviamente implica parar ahora, porque tienes que hacer, o cambiar el trazo. Porque tienes que hacer después escultura, ¿verdad? También se tiene que ver. ¿Claro? Esos son algunos, digamos, lineamientos básicos que tienes que tener en cuenta a la hora de construir el los factores que influyen ahora en el proceso, ya muy bien, ya tengo la parte, digamos, de ingeniería y la especialización, pero ¿qué factor va a impulsar a construir obviamente la carretera? Eso ya también lo hemos mencionado en la primera diapositiva. Económicos, socioeconómicos. Les dije, la carretera genera el desarrollo de un país, agiliza el transporte, muy bien, conlleva, eso está bien claro, pero conlleva a crecer y desarrollarse, así es. ¿Qué más? Bueno, y también tienes que construir la carretera con normativa, porque no puedes construirlo como a ti te parece. Hay normativas tanto nacionales como internacionales que debes cumplir. Debe tener un periodo de vida, claro que sí. La carretera no puede estar hecha solamente para 5 años, mínimo que dure unos 30 o 40 años. Ya está. Y que los diseños obviamente sean los correctos. No vas a hacer un diseño porque ya la última lo haremos como sea, no. Por esa carretera van a transitar personas, vidas. Y para cómo el corona pues no respete la velocidad del límite que te ponen. Te ponen 80 y entonces va a 120, ¿sí o no? De ahora todavía se expone más al peligro. Eso lo debe contemplar eso. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, y ahora desde el punto de vista de los factores estructurales, debo conocer las propiedades físicas del suelo, granulometría, clasificación del suelo, relaciones y humedad, o las propiedades mecánicas también, pues, ¿no? Estimación, módulo de silencio, módulo de Poisson, CDR, todo eso. ¿Ya? Esos son algunos factores que yo debo considerar en el proceso constructivo. Y terminamos con esto. Ya, esto es diapositivo, ¿está bien? ¿Cuáles son los objetivos de construir una carretera, pero desde el punto de vista técnico? ¿Ya? Y ya hemos visto que el objetivo de una carretera para construir desde el punto de vista socioeconómico es que genera desarrollo para el país, genera intercambio. Eso no está en duda. ¿Ya? Eso sí no está en duda. Pero desde el punto de vista constructivo, técnico, ¿qué es lo que yo debo buscar a la hora de construir una carretera? Lo primero es que la carretera soporte las cargas de los vehículos. ¿Cómo soporte? Por esta carretera vamos a usar grandes camiones pesados, si uno de gran tonelaje. Por lo tanto, la carretera o el pavimento va a estar sujeta a esa carga. Entonces, la carretera debe estar en condiciones, primero, de soportar la carga, no que pase un camión y se hunda el primer paso. Segundo, y de transmitir esos esfuerzos que genera la carga al suelo. Ese es el objetivo. Primero, que soporte, ¿no? Que soporte los esfuerzos aplicados. Y después, ¿qué hace? Que disipe esos esfuerzos al suelo natural. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Y cuál es lo segundo que debe tener la carretera a la hora de construirse? Que debe soportar por la agresión de los agentes climáticos. Como les comenté hace un momento, la carretera está en medio de la nada. Hay lluvia, hay radiación, hay frío, hay nevada, hay granizo, hay viento. Y todo eso que genera desde el punto de vista de la naturaleza, geología, erosión, ¿sí o no? Todos los días que llueva, todos los días que haya viento, todos los días que nieve, eso va a dañar. Sin duda la carretera lo va a dañar. Es algún proceso natural. Entonces yo debo asegurarme que el daño que se haga, porque no puedo evitar que llueva, no controlamos una lluvia, no puedo evitar que nieve, no controlamos la nevada o la helada, no podemos controlarlo. Pero lo que sí puedo hacer es que la carretera tenga más resistencia a eso. Entonces yo ya veré la forma de sellar la carretera y cubrirlo y protegerlo. Obviamente se va a deteriorar, sí, pero el deterioro va a ser menos, más pequeño. Ese es el objetivo, que resista más a la agresión de los agentes climáticos. Entonces, esos son los objetivos que uno debe tener presente a la hora de construir una carretera desde el punto de vista técnico, de su viabilidad. ¿Ya? Que soporte las cargas, que los disipe y que soporte los agentes climáticos, como la lluvia, el calor, la temperatura y todo eso. Y aquí hay una pequeña diferencia, y por eso terminamos con la diapositiva, ¿ya? Donde se ve justamente el tipo de pavimento que tienes y cómo se disipan los esfuerzos. Por ejemplo, el flexible, que es el que representa el asfalto, pueden ver ustedes cómo la primera capa tiene una gran deformación. Se recibe una carga de un camión, por ejemplo, y se deforma rápidamente. Por eso se llama pavimento flexible. Es flexible como un chicle. Pero también tiene, obviamente, una gran capacidad de transmitir esfuerzos. Ahora, ¿lo transmite esfuerzos a dónde? A la siguiente capa. Aquí lo voy a marcar, por ejemplo. Esto, ya vemos, esto que estoy marcando de azulito sería la carpeta de herradura, o sea, el asfalto.
La capa que viene por debajo es la base. La capa que viene por debajo es la subbase. El esfuerzo se va disipando en cada capa, es como un sándwich, ¿no? Capita por capita va recibiendo un esfuerzo. El primero soportó obviamente mucho más porque es el que está en contacto con el neumático, pero ya los demás son menos. ¿Cuál es el objetivo? Que estas cargas o este esfuerzo llegue al terreno natural. Al terreno natural. Ya digamos que esto es un relleno, ya vamos a ver en un momento. Llega al terreno natural ya con mínimo esfuerzo y no lo daña. Ese es el objetivo. Que la carga se disipe en cada una de esas capas y que llegue al terreno natural lo mínimo. Quiere decir que si uno no construye bien eso, los esfuerzos van a llegar con gran fuerza al terreno natural. Y el terreno natural, obviamente, como no es terreno natural, ¿ya? Se va a hundir y se genera un bache. ¿Ya? En cambio, si ustedes ponen un pavimento rígido, que es el concreto su representante, el pavimento rígido, como todo concreto, va a recibir la carga, pero miren, es pequeña la deformación. Por lo tanto, lo que va a disipar el esfuerzo también es pequeño en las siguientes capas. Esta es la carpeta de rodadura, pero ya de concreto. Tiene solamente una base, nada más. En cambio, el otro tenía dos, ¿no? Base y subbase, solo tiene una basecita. Y finalmente tenemos el terrapleno, el relleno y esto. Y por debajo tenemos el terreno natural. Las deformaciones, como están viendo, son pequeñas, no le va a hacer nada ni cosquillas. Entonces es mejor, ingeniero, construir una carretera de concreto, sí. Pero ¿cuál es el inconveniente? Que es muy caro, muy costoso es. ¿Ya? Eso es, por ejemplo, la disipación o el objetivo de disipar. ¿Ya? Pero ingeniero, ustedes se dan cuenta, yo termino con esto, ¿se dan cuenta de algo? Bueno, miren, la carpeta de rodadura del concreto es más gruesito, tiene más cuerpo, ¿se dan cuenta? ¿Sí o no? Es más gordito, se podría decir. En cambio, la de asfalto es más flaquito, más delgadito, miren. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer concreto más delgadito como este? Se fractura. Muy bien, así es. Si yo le pongo menos espesor de concreto, se va a partir como una galleta con un camión pasa, ¿sí o no? ¿Y qué pasaría si yo lo reduzco al mismo espesor? ¿Y qué hago? ¿Qué haría para que no se fracture o no se parta? Tendría que ser juntas hasta una distancia. Igual lo va a quebrar. Armadura. Muy bien, señor. Fierro, ¿sí o no? Si yo lo hago de pequeño espesor de concreto, tendría que ponerle ¿qué? Acero, pero póngale acero una carretera de 10 kilómetros. Me quedo bien. Triplica el costo. No tendría sentido, ¿sí o no? Ese es el sentido. El más económico, flexible. ¿Cuál es su contraparte? Que rápidamente se daña. Y baches. Ustedes mismos están viendo. Después de la Biblia que hay baches, ¿sí o no? El concreto es bueno, sí, pero es costoso. ¿Dónde hacen concreto entonces, ingenieros? Sobre todo en zonas santandinas, donde hay granizo, lluvia, radiación. 3.000 metros sobre el nivel del mar para arriba, recomendación hacer concreto. Porque resiste más. En cambio, el de 3.000 metros de altura para abajo, la costa, esta es obviamente ideal. Listo, por eso terminamos el día de hoy. Ya saben esa parte. Ya listo. Nos vemos en la siguiente clase. ¿Listo? Vamos a empezar con esta clase introductoria. ¿Ya? Ahí,